生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 141 al 145. Remus, aquí. Mundungus instó a Lupin suavemente, viéndolo mirar aturdido la jaula gigante frente a ellos. Para entonces, los dos habían abandonado la oficina y Mundungus estaba guiando a Lupin a la habitación que acababa de preparar para él. Está bien, lo sé. Lupin desvió la mirada de la jaula en la pared, se detuvo un momento y luego no pudo evitar preguntar. Recuerdo ese dragón de fuego, es el mismo de antes, ¿no es que ya se fue volando con ese mago negro? Al ver al dragón negro a solo unas pocas barras de hierro de distancia, los párpados de Lupin se movieron involuntariamente. La impresión de este dragón de fuego fue imposible de olvidar para Lupin. Casi se quema hasta morir por una explosión de llamas de dragón en ese momento, y si no fuera por ese chico, William, interviniendo, espera, el mago negro que voló en un dragón, el dragón negro que regresó al circo, Mundungus convirtiéndose en la gerencia del circo. De repente Lupin se dio cuenta. Se había topado con algo crucial. Mago negro. El rostro de Mundungus se tornó ominoso al instante. Bajó la voz, mirando cuidadosamente a su alrededor. A nuestro jefe no le gusta ese título, ... Lupin hizo una pausa en silencio, las palabras de Mundungus revelaron mucho. Confirmaron que el joven que estaba charlando y riendo con Dumbledore es el misterioso mago negro apodado el Señor Oscuro de segunda generación por el diario del profeta. Después de todo, los métodos utilizados por la otra parte eran innegablemente despiadados, y esto ocurrió apenas unos años después del inicio del periodo de paz que siguió a la guerra. Y durante esta era, quemó vivos a una docena de magos con la llama del dragón. Aunque se trataba de criminales que merecían una década de Azkaban, esto fue suficiente para que los periodistas lo describieran como el nuevo Señor Oscuro que ignora la vida humana en pos de clics, y algunos incluso lo proclamaron como una señal del regreso de ya sabe quién, aunque esta noción fue misteriosamente suprimida. Entonces, Dumbledore sabe sobre esto. Lupin instintivamente giró la cabeza hacia atrás y luego bajó la voz para preguntar nuevamente. ¿Cómo podría saberlo si Dumbledore lo sabe? No soy un gusano en su vientre. Mundungus frunció el ceño con cierta confusión, su relación privada con Lupin era bastante buena, después de todo, ambos eran graduados de Hogwarts, aunque con algunos años de diferencia. Después de dejar la escuela, ambos se mezclaron en los peldaños más bajos del reino mágico británico, ayudándose ocasionalmente entre sí. Así que, tenía un buen entendimiento con Lupin y sabía que el otro era una buena persona. También conocía las duras experiencias de Lupin. 3 amigos, 2 muertos, 1 encarcelado en Azkaban, y todo esto provenía de un mismo culpable. El ausente ya sabe quién, así que Lupin pareciera sensible sobre este tema era bastante normal, considerando como el profeta diario casi demonizó a su jefe. En realidad, creo que Dumbledore probablemente lo sabe. Mundungus se quedó en silencio por un momento, luego se frotó la barbilla, pensando en voz alta. Bajo la mirada algo perpleja de Lupin, continuó explicando. Porque recuerdo que Dumbledore entró a la oficina por la puerta, y este lugar es un paso necesario, señaló el piso de abajo, aquí estaba el pasillo que uno debe pasar para llegar a la oficina, y el dragón de fuego Norbert volvió a su forma original y se trasladó a la habitación preparada a lo largo del pasillo después de que William abordó la nave. Aunque ser encogido por la magia antigua no dañaría a Norbert, ya que descubrió que el Niffler podía cambiar de tamaño a voluntad y vaciar los bolsillos, siempre quiso que William le diera la misma habilidad, pero por la seguridad de todo el personal y los estudiantes de Hogwarts, William nunca estuvo de acuerdo. No fue hasta que abandonó el castillo que permitió que éste se recupere y se relaje. Al oír la explicación de Mundungus, Lupin asintió instintivamente. Sí, con la observación y la sabiduría de Dumbledore, no podía haberlo pasado por alto. Pero esto solo despertó más sospechas. No podía entenderlo, ¿no había albergado Dumbledore siempre odio hacia los magos negros?
De hecho, debido a su estrecha perspectiva y limitaciones, Lupin inconscientemente confió en los informes del periódico, aunque el título de Señor Oscuro seguía en duda, todavía creía que William podría ser un mago negro, ya que quemó vivas a 12 personas frente a tantos aurores y mugles. Pero si Dumbledore hubiera estado presente para escuchar los pensamientos de Lupin, tal vez simplemente habría sonreído. ¿Quemar vivas a una docena de personas? ¿Te jactas? ¿Has visto El Bosque Prohibido en los 90? ¿Conocías la leyenda que corría por aquella época según la cual cada 3 pasos en el Bosque Prohibido te topabas con el cadáver de un mago negro o de un cazador furtivo? A veces, Dumbledore se sentía agradecido, era una suerte que las historias que contaba en su memoria no estuvieran muy lejos de la realidad. Este mago negro carnicero no mataba habitualmente a inocentes, ni quemaba a los aurores que intentaban atacarlo. De lo contrario, no sabría cómo enfrentar a su viejo alumno. No está seguro de si podría derrotar a William, como lo hizo con Voldemort, sin mencionar las desventajas que trae consigo el envejecimiento. Incluso en su mejor momento es difícil decir si podría vencer al aclamado como el Salvador que sofocó por sí solo la rebelión de los goblins. Afortunadamente, incluso después de arriesgarse a una confrontación al revelar su disfraz, William mostró poco disgusto, lo que hizo que Dumbledore respirara mejor. Al menos puede determinar que el adversario no había llegado deliberadamente a este siglo utilizando alguna técnica prohibida, alineándose estrechamente con las discusiones casuales que tuvo con William. La coexistencia pacífica y el esfuerzo de frotar al oponente de la manera correcta fue una estrategia impartida por un profesor predecesor. ¿Por qué accedí a la solicitud de empleo de ese bastardo? Simplemente tenía miedo de que me confundiera con un mago negro y me eliminara. Una vez, un señor Black que prefería el anonimato compartió con franqueza. Sin embargo, la aparición de William provocó una ruptura en los planes preconcebidos de Dumbledore, requiriendo un suplente que no comprendía del todo, junto con la amenaza siempre presente de Voldemort pero sin cesar, no podía descifrar la intención real de William, ni podía darse el lujo de apostar, no en esto. Él sabía lo que cargaba sobre sus hombros y el fracaso no es una opción. Por lo tanto, necesitaba ayuda. Quizás, no, ciertamente fue una elección terrible, aún así. El anciano suspiró, mirando el castillo oscurecido que se encontraba no muy lejos. Las nubes plomizas colgaban bajas sobre el castillo, los relámpagos atravesaban el cielo a su ritmo, la lluvia azotaba la túnica del anciano, empapándola, pero él permaneció inmóvil, de pie en silencio en el camino embarrado, mirando el castillo con sus parpadeantes ojos azul claro. Finalmente, después de mucho tiempo, el anciano comenzó a dar pasos hacia adelante. Chirrido, crujido, van. El viento, que descendía sobre el mundo junto con la cortina de lluvia, abrió de golpe la desvencijada puerta de hierro. Una espesa capa de polvo, levantada por el impacto, se depositó en el suelo, mientras los insectos, asustados por el ruido, correteaban sobre los ladrillos desmoronados y desaparecían en un instante entre las sombras de las esquinas de la pared. Golpe el cincel, con la punta desgastada, se desvió de su trayectoria prevista, dejando un surco profundo en el bloque de piedra gris oscuro. Al contemplar la talla en piedra, a punto de completarse, pero finalmente arruinada, el rostro del anciano no mostraba ninguna expresión de frustración. Tras un momento de silencio, arrojó la pieza defectuosa a un lado, se inclinó y buscó entre el montón de piedras del rincón con sus manos callosas. Las gotas de lluvia pasaban a través del marco de la ventana, que carecía de vidrio, y golpeaban la tabla de madera debajo del anciano y si es que esa losa de piedra podía realmente llamarse cama. Las manos del hombre se detuvieron. Al girar la cabeza, allí, en la puerta abierta de par en par, había una figura empapada hasta los huesos. Se dio cuenta de que no había sido él quien había tosido en ese momento. Maestro, desde detrás de la figura, un elfo doméstico anciano y decrépito se asomó, mirando al anciano reclinado en la cama de piedra con una mirada temerosa, mirando de vez en cuando a Dumbledore parado junto a la puerta, su expresión era de vacilación e incomodidad. El anciano no habló. Simplemente hizo un gesto con la mano.
El elfo doméstico, como si recibiera un indulto, se retiró rápidamente con el rostro aliviado, dejándolos solos a ellos dos en el espacio. Pum, pum. Un silencio casi sepulcral se prolongó por un tiempo indeterminado. Finalmente, el anciano recogió la piedra que yacía junto a la cama y reanudó su tallado con el cincel. Charla. La tapa de un encendedor plateado se abrió de golpe y, al instante siguiente, la luz del techo de la habitación, aparentemente irreparable, cobró vida milagrosamente, iluminando la habitación oscura incluso con más intensidad que cuando no estaba dañada. Se ve bastante bien. Tras permanecer un buen rato en la puerta, Dumbledore finalmente actuó. Guardó el desiluminador, entró en la habitación con pasos lentos y, tras una breve inspección, cogió una piedra toscamente tallada del alféizar de la ventana. Frunció el ceño, observándola con atención durante un rato. Es difícil decirlo, quizás un mal que avanza en picado. Al oír esto, el anciano simplemente frunció los labios y negó con la cabeza. Entonces esta es la primera frase en la que meditaste durante 3 minutos. Sabías que vendría, simplemente no pensé que tomaría tanto tiempo. De hecho, una vez creí realmente que nunca nos volveríamos a encontrar en esta vida. Yo también. Lo sé. El anciano sopló suavemente y el polvo de piedra cincelado se esparció por el suelo. Una vez más, la escena se sumió en un silencio incómodo. Dumbledore, frunciendo el ceño, permaneció en silencio en medio de la habitación. Había imaginado su reunión muchas veces. Sin embargo, esto era solo una ilusión, y al llegar el momento, todas sus preconcepciones y preparativos parecieron completamente inútiles. Gellert, y la voz del anciano era ronca. Así, Gellert Grindelwald levantó la cabeza y miró a Dumbledore a los ojos con la intención de hablar, pero no pronunció palabra alguna. No pretendía responder, simplemente lo observaba en silencio. Sus profundos ojos azules parecían algo nublados, con las cuencas hundidas, una complexión esquelética y un rostro marchito. Todo lo cual parecía indicar una pésima calidad de vida. Lo siento, no lo sabía. La voz y la mirada de Dumbledore tenían un tono de disculpa, sus ojos recorrieron el ambiente que los rodeaba, frunciendo el ceño involuntariamente. No, lo sabías muy bien. La noticia del abandono de Nimangard debería haber estado en tu escritorio hace 5 años. Grindelwald negó con la cabeza, desmintiendo con facilidad y sin piedad la mentira de Dumbledore. Bajó la vista de nuevo, concentrándose en el bloque de piedra que estaba tallando. Simplemente no querías que te enteraras, lo tienes muy claro, Albus. Además, no es nada, soy un criminal y este debería ser el trato que recibe un criminal. Al notar el silencio de Dumbledore, Grindelwald se rió entre dientes. Sus pómulos excesivamente demacrados casi le impedían hacer esa expresión. No, una prisión normal debería tener guardias. Dumbledore guardó silencio brevemente, antes de volver a recorrer con la mirada y negar con la cabeza. Tal como había dicho Grindelwald, Nimangard había sido completamente abandonada en 1987, y la reunión para abandonarla fue presidida nada menos que por Dumbledore. Aunque solo había un prisionero allí, la identidad de ese prisionero... Los ministerios de magia de varios países se habían reunido una vez para discutir si transferir o no a este señor oscuro, que una vez había causado un gran trastorno en el mundo mágico, pero al final, bajo la insistencia de Dumbledore, el resultado fue simplemente la retirada de los magos estacionados a largo plazo cerca, y la renovación del castillo pasó a ser una vez cada 3 años en lugar de 3 veces al año. Él no se irá. Y tal y como Dumbledore había asegurado, Grindelwald no tenía intención de salir de la celda, aunque nunca había estado cerrada. El ministro de magia me mencionó un par de veces que recientemente los dementores en Azkaban se han estado multiplicando, dijo Dumbledore lentamente. Interrogación de cierre. La expresión de Grindelwald se contrajo de forma inusual y levantó la vista, perplejo, al observar la expresión seria de Dumbledore. El anciano abrió la boca con cierta confusión. Solo una broma. Dumbledore se frotó la barba inconscientemente. Últimamente, alguien había estado bromeando frente a él todos los días, lo que le distraía bastante y a menudo se desviaba del tema original al hablar con otros.
Entonces, Albus, ¿qué quieres hacer? Grindelwald suspiró, frunció el ceño y dejó a un lado la piedra y el cincel que sostenía. Necesito una profecía. Dumbledore no siguió con acertijos y, en cambio, habló directamente. Conocía el talento de Grindelwald para las profecías. Aunque no era un experto, era mucho mejor que aquel inexperto de Hogwarts. Al menos Grindelwald podía controlar sus habilidades. Pensé que nunca habías creído en esto. Grindelwald vaciló, un destello de luz blanca parpadeó en sus nublados ojos azules, mirando fijamente a Dumbledore durante un largo rato, incapaz de resistirse a fruncir el ceño. Antes no lo hacía, pero la gente cambia, igual que tú y yo. Dumbledore suspiró y se acercó al alféizar. La tormenta aullante del exterior se contuvo. Un taburete bajo de piedra apareció bajo el anciano, quien cogió una taza de té blanca en el aire, mientras otra aparecía junto a Grindelwald. Puede ser. Grindelwald se encogió de hombros, tomó la taza de té a su lado y dio un sorbo. La calidez del té le hizo entrecerrar los ojos con satisfacción, dejando escapar un suspiro reconfortante. Pero eso no tiene nada que ver con que quieras oír una profecía. Albus, no eres un tonto que crea en esas tonterías, a menos que, te hayas topado con algo. Otra profecía, y una variable. Dumbledore dudó por un momento, luego negó con la cabeza, sin dar más detalles. ¿Tiene algo que ver con ese lunático que estaba causando estragos en Gran Bretaña hace 10 años? Grindelwald frunció el ceño, y una figura apareció en su mente. Aunque nunca la había presenciado en persona, ¿cómo podía carecer de medios para conectarse con el mundo exterior? Ese elfo doméstico, cuya libertad personal no estaba realmente restringida, podía traerle bastantes noticias mientras le aseguraba sus provisiones habituales. Sinceramente, no tenía en muy alta estima a este supuesto par de la nueva generación del Señor Oscuro. Un carnicero que ejercía el poder, sin ningún respeto por la vida y sin ningún tipo de restricción. Nunca creyó que alguien que se hacía llamar Voldemort pudiera llegar a mucho, y los acontecimientos se desarrollaron tal como él esperaba. La caída de Voldemort fue rápida, incluso más rápida que su propio ascenso al poder, y la guerra se detuvo abruptamente. Cuando Grindelwald oyó que fue un bebé envuelto en pañales el que puso fin a esta guerra y derrotó a Voldemort, sintió una punzada de vergüenza. Sinceramente, su actuación anterior fue realmente tan mediocre como para compararla con la de esos periodistas y ese lunático. Después de todo, perdió contra el mago blanco más poderoso de todo el Reino Unido, ¿no? Sí, sabes sobre los artefactos del alma, ¿verdad? Dumbledore asintió, sin intención de ocultar nada. Veo. Un atisbo de comprensión se dibujó en el rostro de Grindelwald. Parecía haber comprendido la razón de la sed de sangre de Voldemort. Los artefactos del alma, una forma de obtener la inmortalidad desgarrando el alma por completo. Sin duda había oído hablar de ellos, pero nunca tuvo intención de hacerlo. Entonces, ¿quieres que te ayude a encontrar los artefactos del alma de ese hombre? No, ¿a qué te refieres con la variable que mencionaste? Grindelwald asintió primero con conocimiento, pero luego, como si recordara algo, frunció el ceño nuevamente. Pero esta vez, Dumbledore no respondió. Se quedó sentado en silencio, mirando al frágil anciano acostado en la cama, y finalmente suspiró. De hecho, planeo liberarte. Interrogación de cierre choque. Los ojos de Grindelwald se llenaron de sorpresa. Esta frase lo impactó más que la inesperada aparición de Dumbledore en la puerta. Abrió la boca, sin saber qué decir. Al ver la expresión seria de Dumbledore, de repente pareció calmarse. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Dumbledore dudó por un momento, pero bajo la mirada silenciosa de Grindelwald, asintió. Ja, realmente has cambiado. Al ver al anciano, cuyo rostro estaba claramente vacilante, Grindelwald soltó una carcajada repentina, una risa desafiante que apenas dejaba ver unos dientes desencajados. Como si quien acababa de sorprenderse por la decisión de Dumbledore no fuera él, dijo. Me engañas, Albus. Definitivamente no es tan sencillo como dices, ¿eh? Artefacto del alma.
El rostro del anciano mostraba una sonrisa burlona, incluso sin dientes. Su comportamiento dejó a Dumbledore aturdido momentáneamente, lamentando repentinamente su impulsividad esta vez. Incluso tuve la urgencia de darme la vuelta inmediatamente. La agudeza de Grindelwald superó sus expectativas. El anciano había pensado que casi 50 años de prisión derrotarían en gran medida la moral y el espíritu del otro, pero subestimó la fuerza de voluntad de Grindelwald. No, había anticipado esto durante mucho tiempo y simplemente se estaba engañando a sí mismo. Ciertamente conocía muy bien la resolución de Grindelwald, su sangre una vez se mezcló, una vez fueron inseparables. Él solo estaba tratando de encontrar para sí mismo una excusa burda, una razón para dejar ir al otro, incluso a costa de engañarse a sí mismo. Se dijo a sí mismo que más de 40 años de vida en prisión debieron haber cambiado al otro, que el otrora arrogante Gellert Grindelwald estaba muerto. Pero al final no fue más que una fantasía utilizada por el anciano para adormecerse. Con solo una mirada, Dumbledore comprendió por completo que el hombre sentado en la cama de piedra no había cambiado en absoluto. Aunque estuviera completamente desprovisto de magia, completamente exhausto y débil, en el reino mágico era solo una cuestión, seguía siendo el hombre que una vez había proyectado su sombra sobre todo el continente europeo. El peligro que representaba esta persona nunca fue su magia, sino su espíritu. ¿Quieres decir lo que dijiste? Riendo como si se hubiera quedado sin aliento, Grindelwald golpeó su pecho demacrado, el sonido hueco hizo que Dumbledore frunciera el ceño incontrolablemente. Pero no has cambiado en absoluto. Dumbledore hizo una pausa por un momento, sin responder, y en cambio desvió el tema. ¿Te has arrepentido? Grindelwald rió entre dientes, sin sorprenderse, reclinándose cómodamente en el borde de la cama, con sus piernas esqueléticas colgando en el aire. Sí, no debería haber venido a buscarte hoy. Dumbledore asintió con calma, se quitó las gafas y se frotó las sienes. Entonces, ¿qué estás planeando ahora? Grindelwald asintió, sin ningún movimiento emocional evidente, y continuó preguntando. Puedo llevarte lejos, pero hay condiciones para ello. Al volver a colocarse las gafas, Dumbledore pareció haber tomado una decisión. Ante la mirada ligeramente desconcertada de Grindelwald, metió la mano en su abrigo y sacó un objeto envuelto en tela blanca. Al caer la tela, el destello de un cuchillo les clavó en los ojos. ¿Condiciones? Mirando la espada, Grindelwald pareció un poco sorprendido, pero rápidamente lo entendió. Deberías saberlo, esa cadena rota es inútil para nosotros. Ya hemos roto una antes, naturalmente, habrá una segunda, por supuesto, si esto puede traerte algo de consuelo. No, es solo porque no se utilizó adecuadamente. Dumbledore meneó la cabeza y luego sacó un pergamino de su bolsillo, repleto de caracteres. Interrogación de cierre. Bajo su mirada, Grindelwald tomó el pergamino con curiosidad. 1. No usar magia. 2. No revelar tu identidad. 3. No. 27. No promover tus pensamientos a los estudiantes. 28. No abrir tu propio club. Albus, tengo que informarte cuando voy al baño. Sin resistencia, esta condición es demasiado amplia para restringirnos mutuamente. Dumbledore dijo con seriedad, inspirándose en la dirección de William en la investigación de runas mágicas. Los estudios modernos suelen centrarse en la cultura antigua, analizando el significado de las palabras, lo que contrasta significativamente con el enfoque de William, que prioriza el combate y la vida, lo cual es un tema completamente distinto. La verdadera inspiración para Dumbledore residió en la forma en que William manejaba las runas mágicas. Mientras el material tenga suficiente poder mágico, más runas contendrá naturalmente. La precisión en la conexión de las runas significa que los circuitos se abrirán solos. La magia no puede verse limitada por semejante inconveniente. Un poco más de precisión. Sí, detallar el código de la alianza de sangre en 13 puntos principales, subdivididos en 256 puntos menores, cada uno a su vez subdividido, mientras hubiera numerosas pautas, de hecho cubriría todos los aspectos. Si estás de acuerdo, firma abajo a la derecha.
Al observar la expresión de Grindelwald, Dumbledore no pudo evitar sonreír mientras le entregaba la pluma fuente. De repente, no tengo ganas de irme. Grindelwald parecía como si se hubiera tragado algo desagradable, queriendo preguntar dónde había aprendido el otro esos trucos tan insidiosos, pero no sabía por dónde empezar a desahogarse. Si te niegas, estoy de acuerdo. Grindelwald interrumpió las siguientes palabras de Dumbledore, tomando la pluma que le ofrecía el otro. Quizás solo él lo sabía. Podía escapar libremente si quería. Este lugar solía ser su territorio. Esos poderes restrictivos contra los prisioneros podrían ser efectivos en él, pero solo temporalmente. Simplemente salir de allí por un tiempo le devolvería su antigua fuerza. Pero no lo hizo. No fue una nueva conciencia, más bien, simplemente no tenía motivos para irse. Pero ahora, la magia de vida tampoco se puede usar. Podrías imaginarte como un mugle. Está bien. El anciano asintió, observó a Dumbledore cortarse la palma y luego tomó el cuchillo. Pronto, sus palmas se encontraron, un profundo resplandor carmesí floreció al fundirse la sangre, un hilo blanco plateado envolvió sus muñecas. Después de una pausa considerable, mirando la linterna que colgaba de ese delgado hilo, Grindelwald no pudo evitar mover los ojos. Discernió por un momento, y finalmente confirmó que esta era la alianza de sangre que habían formado. Parece que la cantidad de esas limitaciones afecta su tamaño. Los párpados de Dumbledore se mueven de manera similar. Después de dudar, mete la linterna en su bolsillo, un bolsillo encantado con Capacius Extremis. Muy bien, ahora puedes contarme, ¿qué es exactamente lo que has encontrado? Tomando el díctamo ofrecido por Dumbledore, rociándolo sobre la herida y observando cómo sanaba rápidamente, Grindelwald finalmente no pudo evitar preguntar. ¿De verdad quieres saberlo? Por supuesto. Entonces, hace mucho, mucho tiempo, Albus, no quiero un cuento antes de dormir ahora. Cállate y escucha. Oh. Al observar con atención, está escrito. King Xianglian, de 32 años, está demandando a la dinastía actual, William, haciendo girar un frasco de bocadillos dejado por Dumbledore y bromeando con Fauques y Pokémon, no pudo evitar tararear levemente, pero esta agradable, desafinada melodía no terminó, ya que de repente dejó de tararear y se giró para mirar la puerta detrás de él. Bang bang bang. Al momento siguiente, se escuchó un golpe urgente y la puerta de hierro se cerró con fuerza. William frunció el ceño, empezando a preguntarse quién podría estar buscándolo en ese momento, le dijo claramente a Mundungus, después de calmar al hombre lobo, que fuera a descansar solo, a menos que fuera algo urgente, para no molestarlo. Además, Mundungus no se atrevería a golpear su puerta de esa manera. Adelante. Después de 2 largos segundos y medio de reflexión infructuosa, William tomó la palabra para dejar entrar a la persona de la puerta. Así, la puerta se abrió de golpe, y una personita feroz, sí, era una jovencita que entró corriendo con un bulto de cosas misteriosas. La seguían Lupin y Mundungus, que acababan de irse, junto con otra chica un poco mayor. El pálido rostro de la niña mostró un rubor poco saludable mientras se acercaba rápidamente a William y colocaba el bulto sobre la mesa, con cuidado. Finalmente, la niña suavizó sus movimientos, pero su pecho, que era anodino, subía y bajaba considerablemente. La mirada de William no se detuvo en ese punto tan crítico, porque en ese momento, viendo a cierto Niffler que se agarraba a la mesa mareado tratando de ponerse de pie, el párpado de William no pudo evitar temblar bien, parece que este pequeño alborotador ha causado otro desastre. Proclamando con la mirada acabuda que su fin estaba cerca, William finalmente miró a la víctima de ese momento. Parece familiar, pero... Curandero, interrogación de cierre, ¿de dónde vino el pato? William, que estaba a punto de hablar, no pudo evitar levantar la cabeza, y de manera similar, Astoria, que miraba fijamente a William lista para exigir justicia, también se giró con rostro oscuro para mirar a Daphne, que estaba parada allí señalando y sin palabras. Daphne se quedó algo sin palabras, intentó hablar pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta.
Lo siento señor, no quería molestarle, pero, realmente no podemos entender qué significa. Para sorpresa de todos, fue Mundungus quien habló primero, dando un paso adelante rápidamente. Justo ahora, él y Lupin acababan de dejar la jaula que contenía al dragón de fuego no muy lejos, y en la segunda esquina, se encontraron inesperadamente con la chica que sostenía a Lifler, que parecía estar bastante familiarizada con Lupin. Después de una breve narración en voz baja de Mundungus, William comprendió, a grandes rasgos, los pormenores del asunto. Entonces, redirigió su mirada hacia cierto Nifler que bajaba su presencia con su trasero sobresaliendo. Después de escuchar que la conversación desaparecía, momentos después, Kabuda no pudo evitar girar la cabeza hacia atrás y luego se encontró con la mirada de William. Quejido tilde unos momentos después, el Nifler se hizo un ovillo, agarrándose la cabeza. Deja de fingir, ¿dónde están los objetos? William agarró sin piedad una de las patas traseras de Kabuda y la levantó, sacudiéndola irritablemente. Pío, ¿cómo es que no lo recuerdas? Simplemente robaste estos objetos y... William estaba exasperado, cada vez que le daba un pequeño respiro al Nifler, este comenzaba a sobrepasar los límites y volverse rebelde, incluso había llevado a 2 jóvenes brujas de primer año a hacerse amigos del basilisco de Slytherin antes. TSK, rápido, devuelve los artículos y luego discúlpate. William sacudió irritablemente las piernas de Kabuda, pero esta vez no pasó nada. Todos los objetos robados están aquí. Astoria ni siquiera se molestó en dirigirse a su hermana, que parecía estupefacta desde el momento en que entró en la habitación, repitiendo solo una palabra, pero en su lugar sacó un puñado, 2 puñados, 3 puñados de joyas brillantes, piezas de vidrio, piedras, estas eran claramente la colección de basura de Kabuda. Entonces tus artículos. William agitó su varita mágica, realizando una sencilla combinación de hechizo de desaparición más hechizo de invocación inversa más maldición de rastreo, haciendo que los objetos desaparecieran en el aire y regresaran a sus dueños. Esta fue una combinación que William investigó específicamente para limpiar los desastres de Kabuda, pero también notó que la chica frente a él no cambió. Entonces, posiblemente solo queden 2 escenarios. Primero, Kabuda fue sorprendido con las manos en la masa, asumiendo la culpa en nombre de otros, y ahora esta chica estaba aquí para exigir justicia. Segundo, los objetos no fueron robados hoy, fueron durante la Navidad del año pasado. Astoria mantuvo deliberadamente una cara severa, sacó un pequeño espejo de su bolso y giró el lado desnudo hacia William. Genial, ahora es un verdadero problema. Cada vez que William devuelve los trofeos robados de Kabuda, excepto los de Snape, a sus legítimos dueños, si los objetos de esta chica no regresaban a ella, solo significaba una cosa. Ah, ¿me estás ocultando una pequeña bóveda a mis espaldas? Chirrido, Kabuda yacía sin vida sobre la mesa. Sus ojos negros parecían haber perdido su brillo. De hecho, escondió en secreto una pequeña bóveda, porque en la media hora antes de que lo capturaran, William ya había limpiado un lote de su inventario, luego sometió a un nuevo dragón de fuego mascota espiritual, que lo distrajo tanto que no se dio cuenta de que Nifler tenía la oportunidad de esconder los artículos en sus bolsillos. Pero, Nifler ya había olvidado dónde escondió las cosas. Durante su exploración de tuberías, escondiéndose aquí y allá, se hizo amigo de un enorme amigo gusano largo, pero los objetos probablemente ya habían caído en alguna alcantarilla oscura. Bueno, ¿cuánto dinero? Puedo compensarte. Tras escuchar la confesión completa de Kabuda, William no pudo evitar sujetarse la frente. Respiró hondo y miró con cierta impotencia a la víctima, que seguía furiosa. ¿No puedes recuperar los artículos? Los ojos de Astoria se abrieron de inmediato, y casi instintivamente quiso saltar, pero el hábito cultivado desde la infancia, junto con su tono rugiente pero aún suave, hicieron que su impulso originalmente grandioso pareciera algo lindo. Toma, te lo empeño. Al ver al Nifler haciéndose el muerto, William se frustró. Empujó la bolita negra frente a la niña. Linda, inteligente, incluso te puede ayudar con la escuela. Pareces lista para ir a la escuela, ¿verdad?
te puede ayudar con la tarea de transcripción de historia de la magia. Si no me crees, pregúntale a tu hermana. William levantó la mano, señalando a otra chica que estaba en la puerta. En realidad, William la había reconocido hace un momento. La chica parada frente a Lupin era una estudiante de Hogwarts, no podía recordar exactamente el nombre, pero probablemente de la casa Slytherin, y la razón, debido a algunas circunstancias ampliamente conocidas, William siempre tuvo un grupo de apoyo entre los estudiantes de Hogwarts. Y esta chica era una de ellas. Nombrado Daphne, Astoria instintivamente se giró y miró a su hermana, aunque no sabía por qué su rostro estaba inusualmente sonrojado, continuó preguntando. ¿Realmente ayudará con la tarea? La niña pinchó al Niffler haciéndose la muerta, llena de incredulidad. No sé. Daphne asintió y luego negó con la cabeza. Su mirada se posó en el rostro de William un instante y luego, inconscientemente, se desvió. Oye, ¿qué te pasa? La niña extendió su dedo y lo agitó frente a su hermana, perpleja y frunciendo el ceño con sospecha. Ah, ¿no entiendes? Daphne levantó la mano para presionar la cabeza de su hermana, respiró hondo y finalmente se paró frente a William. Tú, ¿cómo es que estás aquí? Y escuché que Mood, justo ahora ese tío dijo que en realidad eres el dueño aquí. Daphne se tragó el término que estaba a punto de pronunciar y optó por uno más elegante. Ella no parecía saber si William era de sangre pura. En realidad, no mucha gente sabía que William se inscribió en 5º grado, la mayoría de los pequeños magos creían que se había transferido de otra escuela de magia, e incluso si les dijeran que William se encontró con la magia por primera vez en 5º grado, no lo creerían. Después de todo, William una vez había empatado con Snape frente a tanta gente. Si solo hubiera lidiado con magia durante un mes, entonces, ¿no probaría eso que sus estudios de magia previos fueron en vano? Familia, negocio familiar. William sonrió con sorna, revelando una típica sonrisa comercial. Sabía muy bien lo aterradores que podían ser estos pequeños magos al difundir rumores, así que optó por una excusa común en el mundo mágico. Considerando que incluso la familia Malfoy tenía una granja de cría de dragones, tener un circo no era nada. Familia, eso parece perfectamente quería decir, al notar la mirada de William, la chica fingió toser 2 veces para disimular su excitación. Volvió a hablar. Bueno, en realidad no es necesaria una compensación. Oye, Daphne, ¿qué estás diciendo? Al darse cuenta de repente de que la habían obligado a decidir algo, Astoria se sintió insatisfecha al instante. ¿Quieres coquetear con un hombre? Bien, pero usas mis pertenencias para hacerlo. Si haces eso, hasta las hermanas tendrán que separarse. No esperes, realmente son hermanas. Oye, espera un momento, solo voy a decirlo, Daphne, no estás. Sí señor, regresaremos ahora. En cuanto a la compensación, olvídalo, esa piedra en realidad no valía nada. Daphne respiró hondo, tapó rápidamente la boca de su hermana, y una niña comparativamente pequeña y delicada no pudo soltarse, solo para ser arrastrada por su hermana hacia la puerta. Las dos figuras pronto desaparecieron al final del pasillo. Al ver que la farsa terminaba, William suspiró, luego levantó la mano, presionando al Niffler que quería escabullirse. Parece que necesitarás alguna tarea de verano. William sonrió mientras levantaba a Kabuda frente a él. Gimoteo. El cielo gris plomo parecía una pantalla de televisión parpadeante con copos de nieve. La textura del helado empezó a volverse empalagosa. Quizás eso tenía algo que ver con que se había comido 2 tarrinas en un lapso de 2 horas y media. La chica estaba sentada en el borde de la cubierta, con sus esbeltas piernas estiradas por los huecos de la barandilla, suspendidas en el aire. Miraba fijamente las olas negras como la brea frente a ella, lamiendo distraídamente la cuchara que tenía en la boca. ¿Aún estás de mal humor? Daphne se sentó junto a la niña, sosteniendo un nuevo recipiente de helado en sus brazos. HMPH. El rostro inicialmente inexpresivo de Astoria se animó de repente. Miró a su hermana con irritación y soltó un resoplido frío.
Habían pasado 2 días y medio, y aún no podía perdonarla por haber traicionado a su equipo en aquel entonces. ¿Debería pedirle a papá que te compre otro? El rostro de Daphne mostró un dejo de adulación. Ya se había preparado para emplear la táctica de llorar, quejarse y amenazar frente al señor Greengrass esa noche, solo esperando que Astoria sintiera. Pero eso es de la abuela, la expresión de Astoria no cambió mucho. Sabía que su hermana no entendía el significado de ese espejo para ella, en parte porque la abuela no se llevaba bien con ella. Con un suspiro, se recostó en la barandilla y contempló el mar negro que se extendía bajo ella. No te preocupes, no molestaré a tu preciado caballero blanco, y mucho menos lo desafiaré con la varita mágica de un niño. Las palabras cesaron abruptamente. ¿Qué ocurre? Al notar que Astoria de repente se quedó en silencio, Daphne levantó la cabeza, desconcertada. Allá abajo, ¿qué es eso? Astoria inclinó la cabeza y la falda de su vestido amarillo pálido se balanceó ligeramente con el viento. ¿Qué? Daphne siguió su mirada y bajó la cabeza. El mar negro como la tinta empezó a romperse en olas blancas, y una sombra aún más oscura parecía moverse lentamente bajo la superficie. Jadear, al instante siguiente, una sombra surgió del mar, acercándose a toda velocidad. De un vistazo rápido, las chicas vieron claramente el aterrador rostro de la criatura, que antes de que pudieran gritar, una fuerza invisible se tragó sus gritos. No asustes a mis peces. De pie cerca, sosteniendo una larga caña de pescar, William la blandió. Norbert, que había surgido del mar, aterrizó junto a él. Sus alas oscuras, empapadas y huesudas, se extendieron con orgullo. El dragón negro lucía engreído, con las mejillas abultadas como un pelícano atiborrado de comida. Bien, bien, sé que eres increíble. Abre ahora, tras pasar toda la mañana pescando, solo para finalmente picar. William se sentía bastante normal. Consoló a Norberto dándole palmaditas en el cuello y luego acercó una cesta de pescado vacía a la boca del dragón. Norberto, tras disfrutar lo suficiente, interrumpió su alarde de orgullo y abrió la boca, vomitando su captura. William originalmente se dedicaba a la pesca marítima de forma legítima, pero el ruido del barco al navegar era demasiado fuerte, lo que ahuyentó a los bancos de peces cercanos. Tras una mañana de pesca inútil, decidió inspirarse en la sabiduría de los antiguos trabajadores, pero para aumentar la participación, ató un sedal a la cola de Norbert. Bueno, ¿por qué no contaría esto como pesca? Me pregunto si se pueden comer. Mirando la cesta llena de pescado muerto, bañado en saliva, William se quedó en silencio. Si no le fallaba la memoria, los dragones cresta noruegos tenían dientes venenosos, así que decidió no correr ese riesgo. Tras reflexionar un momento, desistió de enviar la cesta de pescado a la cocina. Una mano se movió ante los ojos de William, atrayendo su atención. Bajó la vista y descubrió que la chica más baja se había acercado a él sin que se diera cuenta. La chica gesticulaba descontroladamente, como si expresara algo. Ah. William recordó, dándole golpecitos en la garganta, devolviéndole la voz a la niña. No oigo, ¿eh? Ya oigo. Astoria se palpó la garganta y murmuró sorprendida. Tus padres y tu hermana son magos, ¿verdad? ¿Por qué te sorprendes tanto? William parpadeó, desconcertado. Cuando hiciste, Astoria quedó aturdida por un momento. Había estado sentada en la cubierta durante más de 2 horas sin darse cuenta cuando William comenzó a pescar allí, o incluso sin darse cuenta de que el dragón de fuego frente a ella. Desde tu primer bocado de helado, ¿cómo es eso posible? La niña intentó refutar instintivamente, pero cuando su memoria entró en acción, surgieron detalles previamente ignorados. Este hombre parecía haber estado sentado allí desde el principio, incluso sacando la mitad de su helado de chocolate. Por supuesto, siempre se preguntó cómo podía comerse 2 tarrinas ella sola. Al ver a la muchacha algo conflictuada, William de repente recordó algo y metió la mano en su bolsillo cuando una brillante piedra gris plateada apareció en su palma. Movió los dedos, enviando la piedra preciosa a la mano de la chica cuando ella la abrió por reflejo. ¿Se ha recuperado? La mirada de Astoria se llenó de alegría al contemplar la piedra preciosa en su mano.
Incluso había olvidado que tenía la intención de preguntar si el dragón era del año pasado. Había sido ayer cuando entró en la habitación y reconoció a William como el que los protegió de Dragón Flame en el escenario la víspera de Navidad pasada. El infame mago negro. A diferencia de Lupin, quien se desmayó debido al agotamiento y se desmayó mágicamente después de la llegada de William, Astoria había visto toda la terrible experiencia con los ojos muy abiertos, incluso lo vio ponerse una túnica negra y montar el dragón desde lo alto de la tienda, pero no se lo dijo a nadie, ni siquiera al personal del Ministerio de Magia que luego preguntó. Lo arreglaré por ti. William asintió. Buscarlo le llevó 2 noches. Para la mayoría, desilusionar a través del Canal de la Mancha y el castillo de Hogwarts era una hazaña imposible, y William no estaba seguro de si lo lograría. Sin embargo, las cosas habían cambiado. Él tenía un fénix. Para Fawkes, el transporte entre esos lugares no era más que una actividad de ocio. Tomando el espejo y la gema que le entregó la chica, William agitó suavemente su varita mágica. Reparar. Una luz azul brilló mientras la piedra preciosa y el espejo se elevaban en el aire, girando 2 veces y restaurándose perfectamente en el aire. Gracias, la chica brillaba de emoción, sincera en su tono, tomó el espejo y lo guardó con cautela en su pequeño bolso a su lado. No se preocupen, Kabul estará en tierra durante 2 semanas. Al menos a bordo de la nave, no tendrán que preocuparse de que los recupere. William se rascó el cuello. A Kabuda le gustaba robar, y era su indulgencia. Como él era en parte responsable de que ella perdiera el objeto, pasar 2 noches buscando una piedra tenía sentido. Su gratitud demasiado sincera lo dejaba inseguro sobre cómo responder. Será mejor discutir el castigo de Lifler. Le he asignado 3 ensayos, como uno sobre Liua, interrogación de cierre. Espera, le asignaste ensayos a un Lifler. Final del capítulo.